Buenos días, bienvenidos, Dios los bendice a los que están ahorita llegando a la transmisión. En honor a la puntualidad, vamos a empezar. Así que ahí en tu casa, cierra tus ojos si puedes y vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy estamos agradecidos, Señor, por tu gracia, Señor, porque tú has sido fiel, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, aún en momentos de angustia, Señor, tú estás con nosotros, Padre, te alabamos y te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor. Tú siempre vas a ser nuestro amigo fiel, Señor. Siempre estarás con nosotros, Señor, al lado, Señor, dándonos las fuerzas, Señor, para seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesús, hoy te alabamos, Padre, te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Y declaramos, Señor, que tú eres la verdad, Señor, tú eres el camino y tú eres la vida, Señor. Ese camino, Señor, que nos lleva de gloria en gloria, Señor, y de victoria en victoria, Padre. Y por eso es que hoy te alabamos y siempre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tú diste tu vida, Señor, en esa cruz del Calvario, Jesús, para que nosotros, Señor, fuésemos libres, Señor, de todo pecado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a iniciar en el nombre de Jesús. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Así que dispón tu corazón en tu lugar. Alábale al Señor. Amén. Vamos a decirle: ¿y quién soy yo para que en mí tú pienses?
y la escuches, y escuches mi clamor. Dile, es verdad lo que tú hoy me dices, y es verdad lo que tú hoy me dices. Dile que me amas, que me amas, me asombras, me asombras. Dile, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses? Dile, escuches, y escuches mi clamor. Vamos a declarar, es verdad, y es verdad lo que tú hoy me dices. Dile que me amas, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Y eres mi amigo fiel, y eres mi amigo fiel. Dile, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, dile al Señor. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, y eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy. Vamos a declarar a Jesús, dile, majestuoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Vamos a declarar, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses? Y le escuches, y escuches mi clamor. Vamos a declarar eso, dile. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy. Una vez más vamos a decir al Señor, vamos a declarar, dile, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Una vez más, dile, majestuoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a seguir exaltando al Padre, al Rey de Reyes, a quien solo merece la adoración y la alabanza. Así que vamos a seguir alabando al Señor y vamos a declarar al Señor, vamos a decir, vamos a cantar, vamos a aplaudir, pues el gozo del cielo está aquí. Hoy hay libertad en este lugar, tú nos llevas hoy a danzar, a danzar. Una vez más vamos a decir, vamos a cantar, vamos a aplaudir, pues el gozo del cielo está aquí. Hoy hay libertad en este lugar, dile, tú nos llevas hoy a danzar, a danzar. Dile, siente el ritmo que
el gozo del cielo está aquí. Hoy hay libertad en este lugar. Tú nos llevas hoy a danzar, a danzar. Siente el ritmo, el fuego, avivando nuestros corazones, llenando de pasión por alabarte y darte la gloria, más y más, más y más, más y más. Solo quiero danzar, solo quiero danzar, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Siente el ritmo, el fuego, avivando nuestros corazones, llenando de pasión por alabarte y darte la gloria, más y más, más y más, más y más. Solo quiero, declara eso conmigo, dile. Solo quiero danzar, solo quiero adorar, solo quiero adorar, solo quiero danzar, solo quiero adorar. Vamos a cantar, vamos a aplaudir, pues el gozo del cielo está aquí. Hoy hay libertad en este lugar. Tú nos llevas hoy a danzar, a danzar. Siente el ritmo y el fuego, avivando nuestros corazones, llenando de pasión por alabarte y darte la gloria, más y más, 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 más y más. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor, con toda nuestra alma, Padre, y con toda nuestra mente. Así que aquí, Señor, te alabamos, Señor, en espíritu y en verdad, Padre. Y por eso, Señor, hoy venimos con un corazón dispuesto, Señor, a adorarte, a alabarte con todo nuestro corazón, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, en nuestros lugares, Señor, y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Hoy nos postramos ante tu presencia, Señor, porque tú reinas, Padre, sobre cada principado, Señor, sobre cada potestad, Padre. Tú estás por encima, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Rey. Tú estás sentado, Jesús, a la diestra del Padre, en el nombre de Jesús, orando por nosotros, intercediendo por cada uno de nosotros. Así que, Cordero Santo, hoy te bendecimos y te exaltamos con todo nuestro corazón, porque tú vives siempre, Padre, y vivirás por los siglos de los siglos. Amén. Al borde de tu gran trono, dile, me postraré, yo me postraré hoy a ti. Dile, tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Y al borde de tu gran trono, yo me postraré hoy a ti.
sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Dile, exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Dile al borde del Señor y al borde de tu gran trono me postraré, yo me postraré hoy a ti. Declara esto conmigo. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Dile, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Dile, exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor y tu nombre es el vencedor. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, dile, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Vamos a declarar y vamos a dar honor al Señor. Dile, y damos honor a ti, damos honor a ti. Dile, Creador, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti. Dile, porque no hay otro Dios
Salvador, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Una vez más le damos honor a ti, damos honor a ti, Creador, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti y damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dile, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y el fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y el fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. El Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti y damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, Señor, porque no hay otro Dios como tú. Sigue orando en tu lugar. Te adoramos, Rey. Hoy podemos escuchar, Señor, el río de tu presencia, Señor. Hoy, Señor, elevamos, Señor, nuestra adoración ante ti, Señor. Hoy nos postramos, Padre. Hoy sabemos, Padre, que el río de tu alabanza, Señor, de tu presencia, están en este lugar, Señor. Así que exaltamos tu nombre, Señor, cantando que eres 3 veces santo, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a declarar: puedes escuchar el río que derrama hoy su gloria. Desde el trono viene adoración. Y es un río, de alabanza que en toda la tierra canta, levantando el nombre de Jesús, cantando. Dile, puedes escuchar el río que derrama hoy su gloria.
cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Y ángeles se postran, los redimidos hoy te adoran. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dile los ángeles se postran, los redimidos hoy te adoran. Santo, santo, santo es el Señor. Puedes escuchar el río que derrama hoy su gloria. Desde el trono viene adoración. Y es un río de alabanza que en toda la tierra canta, levantando el nombre de Jesús, cantando. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Te quieres callar? Dile. Santo, santo, santo es el Señor. Ángeles se postran, los redimidos hoy te adoran. Santo, santo, santo es el Señor. Te adoramos. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Declara esto. Ángeles se postran, los redimidos hoy te adoran. Santo, santo, santo es el Señor. Ángeles se postran, los redimidos hoy te adoran. Santo, santo, santo es el Señor. Dile ángeles, ángeles se postran, los redimidos hoy te adoran. Santo, santo, santo es el Señor. Ángeles se postran, los redimidos hoy te adoran. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Padre, te exaltamos con todo nuestro corazón. Eres maravillado, Señor. Eres 3 veces santo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús.
Santo, santo, santo es el Señor. Bienvenido a la comunidad cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hola, hola, muy bien. Buenos días, Dios les bendice. Familia, estamos en vivo por Facebook, CCM Navojoa. Estamos caminando en fe. Esperemos que la transmisión sea buena. Hicimos algunos ajustes. Y déjame decirte, familia y personas que nos están viendo, que son tiempos de crecer, son tiempos de madurar. Algo que debemos de entender es que crecer duele. Acuérdense cuando dejamos de ser niños para convertirnos en adolescentes. Dolió mucho dejar para las niñas las muñecas, el juego de té. Para los niños, pues las canicas, el trompo. Y cuando dejamos de ser adolescentes para convertirnos en adultos, más responsabilidad. Entonces, cada etapa de crecimiento duele y cuesta. Y yo creo, familia, que estos tiempos de adversidad, de aflicción, son tiempos de crecimiento, son tiempos de fortalecimiento, de madurez. La iglesia no se ha debilitado, al contrario, la iglesia creció. Ahora hay una iglesia en cada casa, porque la iglesia es el Señor Jesús, nuestro pastor, y nosotros, su cuerpo. Así es que el salón, el templo puede estar temporalmente cerrado, pero la iglesia sigue viva y sigue de pie, en el nombre de Jesús. Nosotros creemos y servimos a un Dios que no es lógico. Dios, dice la palabra, es un Dios de fe. Y esto significa que aunque a veces no entendamos algunas situaciones, debemos de perseverar confiando y creyendo en que nuestro Dios hará su voluntad. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, estos tiempos de pánico, de temor, de zozobra, de aflicción, ya estaban anunciados desde hace muchos años, y la iglesia, nosotros, los que hemos creído, no debemos de funcionar o de comportarnos como los que no han creído. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a ser luz para los que todavía no tienen luz. Y en esa marcha y en ese caminar tenemos también que respetar las instrucciones de nuestras autoridades. Entonces, hoy vamos a aprender algo. Vamos a aprender a rescatar la bendición que hay durante y detrás de cada aflicción. La Biblia dice que al principio la disciplina a nadie le es agradable, pero a la larga produce frutos de justicia. Entonces, estos tiempos de adversidad, estos tiempos de aflicción, de tristeza, a veces de miedo, podemos aprender a entresacar lo mejor. Y para eso vamos a ver algunas escrituras. Voy a comenzar leyendo Mateo 26, 36.
Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. No pierdo de vista esa escritura porque más adelante la vamos a recordar. Pero vemos aquí el claro ejemplo de nuestro modelo a seguir. Todos debemos de aspirar a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pues Jesucristo es nuestro modelo. Y si Él pasó dificultades, problemas, luchas, pruebas, aflicciones, esto significa que mientras estemos en este mundo, vamos a tener dificultades. Eso es común. Es hasta en la siguiente era, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, cuando Él venga a recoger a su iglesia, dice la palabra que después de eso ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá muerte. En ninguna versión, en ninguna Biblia vas a encontrar versículos que digan que como cristiano vas a estar en un paraíso terrenal sin problemas antes de que Cristo regrese, ni que esta vida será mejor que la vida eterna. Ninguna Biblia dice eso. Y hay un plan de Dios para cada uno de sus hijos. Así como los que somos padres naturales, tenemos un plan para nuestros hijos, y a veces nuestros hijos no quieren entrar a ese plan. Buscamos la manera, los padres, de ser responsables, y buscamos la manera de hacer entrar a nuestros hijos en ese plan. Bueno, Dios es el Padre perfecto, tiene un plan para cada hijo, y siempre Él va a buscar la forma de despertar nuestro interés para entrar en ese plan. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Él es el mejor Padre y es un Padre responsable. Él nos ama. Amén. Vamos a ver otra escritura, Oseas capítulo 2, verso 14. Dice, a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto, y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Esta es una Biblia de lenguaje sencillo, si alcanzas a leer ahí en la pantalla. Entonces, el pueblo de Israel andaba errado. El pueblo de Israel nos representa a nosotros, al pueblo, a la humanidad. Y en aquel tiempo el pueblo de Israel andaba errado, andaba buscando respuestas en lugares equivocados, le había dado la espalda a Dios, se había alejado de Dios, vivían de una forma desagradable a Dios, y lejos de condenarlos, Dios hizo algo. Dice que llevó a su pueblo al desierto. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. Y un desierto representa aflicciones, adversidades. Pero el propósito de Dios de hacer entrar al pueblo en un desierto era para volverlo a enamorar, para volverlo a persuadir, para volver a ganar el corazón de sus hijos. Entonces, un desierto representa aflicciones, adversidades. Es normal que los creyentes experimentemos o experimenten miedo o temor y pasemos por problemas y dificultades o desierto. El Señor Jesús así lo enseñó y lo advirtió en su palabra. Pensar que una persona que ha nacido de nuevo por recibir a Cristo en su corazón, ahora obedece a Dios y anda en santidad, pensar que no tendrá problemas, pues no es correcto. Porque aunque hemos nacido de nuevo, aunque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos caminando en obediencia, van a venir adversidades. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero aquí lo importante, o lo primero que tenemos que entender, es que los desiertos, las aflicciones, no son prejuicio en su totalidad. Tenemos que aprender que un desierto
va a sacar lo mejor de nosotros. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí vuelve a hablar del desierto. ¿Qué representa el desierto? Aflicción, prueba. Y la intención de Papá Dios de que nosotros pasemos por un desierto es, dice, para saber lo que hay en nuestro corazón. Si dentro del desierto aún perseveramos en guardar o no sus mandamientos. Eso es muy importante que lo entendamos, familia. Aún los hijos de Dios podemos llegar a sufrir y tener dificultades, problemas y aflicciones, aún y cuando estemos viviendo en santidad y obedeciendo a Dios. Recordemos el caso de Job. Job era, dice la Biblia, en Job capítulo 1, verso 1, no está en la pantalla, pero dice que Job era un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y no había otro en la tierra con la fe de Job. Y aún así Job pasó por dificultades y problemas de aflicción. ¿Lo merecía o no lo merecía? No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero Job perdió todas sus posesiones materiales, sufrió pérdida, la muerte de sus hijos, problemas de salud, y de ninguna manera podemos decir que estos problemas y aflicciones le vinieron por causa de algún pecado. Pero sí podemos decir que Job sufrió todo esto porque Job tenía un temor o un miedo desmedido. No está en la pantalla, pero Job en el capítulo 3 dice, el temor que me espantaba me ha sobrevenido. Estoy sufriendo todo lo que yo temía. Entonces, acuérdense que el temor es una fe contraria. Es la fe que Dios te ha dado vuelta en tu contra. Y el temor o el miedo pone trampas. Entonces, Job era un hombre temeroso, recto, justo delante de Dios. Aún así, él pasó por dificultades. Ahora, ¿qué ve el Señor en mi corazón cuando estoy en medio de un desierto? Cuando estoy en medio de una adversidad. Hay principalmente tres cosas de qué es lo que el Señor ve en mi corazón. Número uno, mi obediencia a Dios. ¿Qué ve el Señor en mi corazón? Mi obediencia a Dios. Cualquiera que sea la circunstancia, por más ilógica que parezca. Número dos, ¿qué ve el Señor en mi corazón en medio de un desierto? Mi fidelidad a Dios. Sin importar las circunstancias, sin importar que sea a costo incluso de arriesgar nuestra salud o nuestra vida. Y número tres, ¿qué otra cosa ve el Señor en nuestro corazón en medio de la adversidad? Si estoy dispuesto a someter mi voluntad propia ante su voluntad. Y estas tres cosas son cualidades, son las tres principales cualidades que Dios busca en los suyos. El Señor Jesús reprendía a la gente y le decía, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Entonces, no son los dones espirituales, no son como Dios me usa a través de dones espirituales, sino los frutos de mi carácter, los frutos de mi corazón, fidelidad, obediencia y humildad para rendirme delante de Él. Entonces, eso es bien importante porque dice la Biblia que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Dios sabe que somos de carne y hueso. Dios sabe que somos débiles. Pero también la Biblia dice que Él se perfecciona en mis debilidades. No está en la pantalla, pero lo puedes leer en tu Biblia, 2 Corintios 12. Entonces,
cada una de tu debilidad, cada una de mi debilidad es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste a través de ti y a través de mí. Amén. Entonces, la aflicción y la adversidad, si lo vemos con ojos de fe, la aflicción, el desierto, la adversidad son una oportunidad para aprender a madurar, pero también a rescatar lo precioso de entre lo vil, para poder rescatar una bendición de entre medio de una aflicción. Y para esto vamos a ir a Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿qué dice? Yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y luego dice, viene una exhortación, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Aquí vemos un asunto de un hombre de Dios, ¿sí? Jeremías, un hombre de Dios que estaba pasando por una adversidad. Y el problema de Jeremías era que puso demasiado interés, importancia en las circunstancias, en la adversidad. Y creo que viene otra traducción del lenguaje sencillo. Viene Dios con Jeremías y le dice en la Biblia el lenguaje sencillo: yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Pero viene una exhortación: si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. Y luego dice: no le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte a ti. Wow, me encanta esta traducción, porque cuando hay aflicción, cuando hay tristeza, cuando hay temor, dejamos de servir a Dios. Por eso dice: yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Mucho cuidado con esto, iglesia, que este tiempo de adversidad, de caos, de desierto, no te impida servirle al Señor. Tú sabrás cómo. Dios te va a dar sabiduría, gracia, inteligencia, creatividad para servirle al Señor. Pero aquí hay una advertencia, hay cosas que tenemos que hacer. Hay un lenguaje en psicología, hay una palabra que se llama resiliencia. La resiliencia, según un diccionario, dice que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Fíjate qué interesante está esto. Entonces, en la Biblia, hace más de 2000 años, ya se hablaba de resiliencia, porque Dios le está diciendo a Jeremías que tiene que aprender a sacar lo precioso de entre lo vil y superar esa circunstancia que lo está traumando. Esto es muy importante. Entonces Dios quiere darnos la capacidad de aprender a ver y tomar la bendición de entre la aflicción y la adversidad. ¿Para qué? Para que no dejemos de servirlo, para que no dejemos de hacer su voluntad. Esto es interesante, familia. No estemos amiedados. Hay que hacer lo que hay que hacer, humanamente, pero espiritualmente tenemos que ser valientes. Tenemos que seguir caminando, haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor está viendo en el corazón de sus hijos. Entonces, aquí habla de algo específico. Dice que tenemos que cuidar lo que hablamos. Dejar de hablar como los que no tienen fe. Y hablar lo que realmente vale la pena. ¿Y qué es lo que vale la pena? Hablar el Evangelio. Hablar las buenas nuevas. Y no dejarnos influir o atemorizar por las malas noticias. Eso es muy importante, familia. No debemos de tener temor de las malas noticias. Van a venir malas noticias, pero no debemos tener temor, no debemos paralizarnos. Y lo mejor que podemos hacer, dice Dios, es dejar de hablar incongruencias y comenzar a hablar el Evangelio. Porque en el dar está el recibir. Usa bien tus redes sociales. Ahorita casi
el 100% de la comunicación es por redes sociales. Úsalas bien. No compartas tonterías. Es bueno, una broma, un chiste sano, es bueno. Pero si vas a usar un tiempo y un espacio, dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Es tiempo, iglesia, es tiempo, pueblo de Dios, de hablar lo que realmente vale la pena. Y lo que vale la pena es el Evangelio, las buenas noticias, para que la gente esté recibiendo. Allá afuera la gente se está muriendo de miedo primeramente, aunque no esté enferma. Necesitan oír o leer palabras de esperanza. Y nosotros tenemos que ser parte de esto, familia. Ese es el plan de Dios. Volviendo a la primera escritura, donde Jesús en el Getsemaní estaba muy afligido, en el huerto del Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Es donde describe una rueda de madera como un engrane, donde aplastaban y trituraban el olivo para extraer el aceite. Y la Biblia dice que el aceite representa el Espíritu Santo. Entonces, el Getsemaní, la prensa de aceite, la adversidad que a lo mejor te está presionando, la circunstancia, el desierto que te está presionando, que te está afligiendo, es Dios sacando lo mejor de ti y lo mejor de mí. Y ese es el Espíritu Santo que Él ya ha puesto en tu corazón. La primera reacción de Jesús en el Getsemaní fue la carne, diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero sufrir esto. Esa es la carne. Pero la segunda reacción, cuando el Señor dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya, eso es lo mejor, porque es la voluntad del Espíritu. Es la voluntad de Dios saliendo de mí. Entonces, lo mejor de nosotros, familia y personas que están conectadas ahorita, lo mejor de nosotros en medio del desierto y de la adversidad es obedecer al Espíritu y hacer la voluntad de Dios. Hablar su evangelio, recibir a Cristo en mi corazón, abrazar la paz del Señor. Eso es lo mejor de nosotros, dejar que el Espíritu Santo fluya como aceite en una prensa. Dice la palabra que el que siembra para la carne cosecha muerte, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida. Esto es en Gálatas 6, no está en la pantalla, pero lo puedes leer en tu casa. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros en este momento de desierto y de adversidad. El Señor Jesús dejó una advertencia y una solución. Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Esa es la solución. Y la advertencia es: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. ¿Por qué dice ahí? Porque yo he vencido al mundo. Está tremendo esto. Hay una advertencia, pero también hay una solución. ¿Cuál es la advertencia? Mientras estemos en este plano terrenal, habrá desiertos, aflicciones, circunstancias que nos presionan. Pero la solución es, dice, para que en mí tengan paz. Dice, confíen. Dice, confíen, yo he vencido al mundo. Esa es la solución. Y la palabra mundo viene del griego cosmos, que significa apariencia que denota peligro o adversidad. Eso significa mundo. Apariencia que denota peligro o adversidad. Entonces, algo que tenemos que entender es que hay aflicciones que vienen de Dios y hay otras que vienen del mundo. Segunda de Corintios 7:10 es una Biblia de lenguaje sencillo. Dice: cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo, dice, los puede matar. Entonces aquí vemos que hay dos desiertos,
hay dos tipos de aflicciones o dos orígenes para el desierto y la aflicción. Hay aflicciones o tristezas de misericordia. Así como cuando usted tiene un hijo pequeño y ve que está en peligro y lo retira del peligro, pero luego el hijo pequeño va otra vez, digamos que a jugar con lumbre, y usted lo vuelve a retirar de la lumbre, y otra vez va el niño 3, 4 veces, ya no entiende palabras. ¿Qué va a hacer usted? ¿Lo va a amarrar? Claro que no. Va a agarrar a lo mejor una varita y le va a provocar una aflicción. ¿Porque lo odia? No, porque lo ama. Entonces hay aflicciones, hay tristezas de misericordia, porque quieres librar a un hijo de un peligro mayor. Entonces, pero aquí la aflicción del mundo, la aflicción del enemigo, es a través de amenazas, de circunstancias que pueden causarnos dolor sin sentido. Pero aún así, podemos sacarle provecho, crecer y madurar en medio de este tiempo de desierto. Un hombre llamado Josafat sintió miedo. Segunda de Crónicas 23. Dice: Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios, y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comiera. Bueno, entraron en ayuno, aunque ahorita es al revés, estamos comiendo de más, pero hay que practicar el ayuno. Pero Josafat vio venir la amenaza, y ¿qué sintió? Miedo. Sentir miedo, temor por lo que está sucediendo, familia, no es un miedo imaginario o ficticio, es un miedo natural. Lo que no es natural es dejarlo crecer y que controle tu mente. Eso no es normal. Tienes que cuidar tu mente, que no te programe el miedo, que no te controle el miedo, porque vas a darle lugar al diablo. Acuérdate que la primera reacción de Adán después de pecar tuvo miedo, tuvo temor a Dios. Entonces, el miedo es una consecuencia del pecado. Es normal sentir miedo. Lo que no es normal es dejar que el miedo nos controle. Es dejar que el temor programe mi mente, porque entonces le voy a estar dando lugar al diablo. Está comprobado médicamente, científicamente, que el estrés físico por causa de presión o miedo debilita las defensas del cuerpo. Fíjate bien, el estrés producido por causa del miedo debilita las defensas del cuerpo. De ahí vienen muchas enfermedades psicosomáticas, enfermedades generadas en la mente por temor o por miedo. Entonces, cuida tu mente, cuida tu manera de pensar, alimenta bien tu mente, no dejes que las malas noticias programen tu fe o programen tus pensamientos, porque entonces tu sistema inmunológico se va a estar debilitando. Ahora, ¿quieres fortalecer el sistema inmunológico del cuerpo y del alma? Vamos a ver algunas cosas que están en la palabra. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba como fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí hay dos cosas muy importantes. Dice que el que obedece a Dios y el que no obedece a Dios y sus mandamientos, vamos a enfrentar las mismas aflicciones, las mismas pruebas, los mismos desiertos. Porque eso dijo Jesús, que mientras estemos en el mundo habrá aflicción. Y aquí en Mateo 7, 24 al 27 dice que tanto el que obedece a Dios como el que no obedece va a sufrir la misma aflicción. Pero hay una gran ventaja.
del obediente sobre el que no obedece a Dios. Hay una gran ventaja, que la casa, hablar de casa es hablar del alma, la mente, cuerpo, familia. Dice que la casa del que obedece la palabra y lleva una vida agradable a Dios no va a caer ante la adversidad. Esa es la gran ventaja que tenemos los que, a pesar de temores y a pesar de problemas, nos esforzamos en hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que el justo vive confiado como un león. El justo vive confiado como un león. ¿Y quién es un justo? El que practica, el que no nada más oye la palabra, sino que practica la palabra y la está aplicando hacia Dios y hacia su prójimo. Esto es muy importante, familia. ¿Quieres vivir confiado como un león? Haz obras de justicia basadas en la fe. Y eso es oír y practicar el Evangelio. Proverbio 3:5 dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás, ¿cómo dice ahí? Sano y fuerte. Es una Biblia de lenguaje sencillo. Así te mantendrás sano y fuerte. Wow, está interesante esto. Dice: pon toda tu confianza en Dios. Toma en cuenta a Dios. No te creas muy sabio. Entonces, para fortalecer el sistema inmunológico, te voy a dar 4 vitaminas. ¿Te interesa? 4 vitaminas para fortalecer tu sistema inmunológico. 1, confía en Dios. 2, tómalo en cuenta para todo. 3, obedece su palabra. Y número 4, apártate del mal. Apártate del mal. 4 alimentos que van a fortalecer tu sistema inmunológico. Es interesante esto. Familia, sí, el cuerpo, los médicos, las enfermeras, la medicina, sí, pero acuérdate que antes que el cuerpo está el alma. El cuerpo, por más sano que esté, aquí se va a quedar, pero el alma sigue para una eternidad. Y Dios nos llama a estar sanos y fuertes desde aquí, desde este plano terrenal. Pero tengo que alimentarme correctamente. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, tenlas siempre presentes. 22, ellas dan vida a los que le escuchan, son como la salud para el cuerpo. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Así como cuidas tu cuerpo para estar sano, tienes que cuidar tus pensamientos, porque los pensamientos controlan tu vida. Este es el alimento, estas son las vitaminas espirituales que van a fortalecer tu sistema inmunológico. Tienes que empezar a alimentarte correctamente. Ahora, ¿qué pasa si no me quiero tomar las vitaminas? ¿Qué pasa si no siento ganas ni hambre de comer? Así como cuando los niños no se quieren comer las verduras. Así como cuando los niños no se quieren comer el caldito de pollo. ¿A cuántos de ustedes le dieron emulsión de Scott cuando eran niños? Que sabía a aceite para motor diésel. Gracias a Dios hoy en día la emulsión de Scott trae sabor. Hay de fresa, hay de vainilla. Pero en aquellos tiempos la emulsión de Scott era como echarte un trago de aceite de motor. Entonces, ¿qué hace usted con su hijo si ya le explicó que debe comer sano y no quiere? ¿Qué hace usted con su hijo cuando ya le explicó que tiene que comer verduras, tiene que tomarse las vitaminas, pero no quiere? ¿Qué hace usted? ¿Cómo le hace? Mira, mijito, ándale. Ya le rogó de rodillas y el plebe no quiere.
Entonces le hablamos a Remigio de la Vara, o a Jacinto Baquetas. Y nomás ven la vara los plebes o el cinto, mira, les sale un apetito, se les despierta el hambre a los chamacos. Comen porque comen, llorando pero comen, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tú sabes que le va a hacer bien el alimento. Bueno, lo mismo hace el Señor. Ya deja los plebes a un lado, tú y yo. Dios es el mejor Padre y nos ama. Y si no quiero comer su alimento, si alguien no siente hambre de su palabra, va a buscar la forma de que abramos la boca y comamos lo que debemos comer. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es el Señor! De vez en cuando el Señor va a agarrar una varita y te va a decir, ¿no quieres comer? Voy a hacer que sientas hambre de mí. Amós capítulo 8, verso 11. No estoy inventando, lo dice la palabra. Dice, yo soy el Dios de Israel y les aseguro que vienen días en que haré que sientan hambre. Tendrán hambre, pero no de pan. Tendrán sed, pero no de agua. Dice, tendrán hambre de oír mi palabra. No, que no tronabas, pistolita. No, que no tenías hambre. Ahora todo mundo, mira, Dios. Es impresionante, es un gozo ver los presidentes de los países rendidos ante el poder de Cristo. Buscando con hambre, con sed, que se les predique la palabra. ¡Wow! Esa es la misericordia de Dios. Es Dios diciendo, no me buscabas por ver un juego de deporte o por ir a practicar béisbol, fútbol, por eso no me buscabas, pues te voy a cerrar los estadios. No me buscabas por ir a un concierto de música o por ir a una fiesta, bueno, pues voy a cerrar los salones de eventos. No me buscabas, dice Dios, por causa del trabajo, por ganar un peso más, bueno, economía lastimada, devaluada. No me buscabas, dice el Señor, por mantener tu cuerpo en forma, pues voy a cerrar los gimnasios. No me buscabas por causa de tu escuela, pues voy a cerrar las escuelas. No venías a mi iglesia a buscarme por salir con tus amigos a divertirte, pues bueno, no vas a poder ni saludarlos, ni abrazarlos, ni estar con ellos. Hola. Ahora sentimos necesidad de asistir al templo y de gozar de un sermón en vivo, pues el templo está cerrado. Ahora lo tiene que hacer en su casa. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Ahora, cada quien en su casa, tenemos que desarrollar madurez, comunión personal con Dios. Ya no hay pretextos. O comemos o comemos. Las vitaminas y el alimento que Dios tiene para nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos. Pueblo de Dios, son tiempos de valorar lo que realmente vale la pena. Y si aún así, ni viendo la vara y el jacinto, hay un dicho que dice que ni viendo la tempestad te hincas. De no hacer así, de ver la tempestad y no buscar al Señor, vas a terminar como Jeremías, que se dejó influenciar por todo lo que oía a su alrededor y se alejó del Señor. Pueblo, ¿qué más señales estamos buscando? Gente, ¿qué más estamos esperando? Hace poco un incendio en Australia, por falta de lluvia, se incendiaron los bosques, por falta de lluvia. Hace poco en África, una plaga de langostas, de chapulines, se comió todas las cosechas de África. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué más señal estamos pidiendo? ¿Quieres otra señal? Segunda de Crónicas 7:13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Tres cosas, dice. Para que no haya lluvia, si manden la langosta, los chapulines a comerse la tierra. Y número 3, si enviare pestilencia. ¿Qué es una pestilencia? Es una plaga.
Es una enfermedad contagiosa. ¿Qué más prueba quieres? 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice el Señor, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué más señal estás esperando? De vez en cuando el Señor va a tomar una varita y va a despertar el hambre de su palabra en la humanidad. Y eso por su gran misericordia, porque su voluntad es que nadie muera sin conocerlo a Él, que nadie se pierda por una eternidad. Esa es la voluntad del Padre. ¿Hay algo más terrible que la muerte física? Sí, morir sin haber hecho la voluntad de Dios, morir sin haber recibido a Cristo en mi corazón. Eso es más terrible que la muerte física, porque después de la muerte física hay una muerte eterna. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda, que todos entremos en un arrepentimiento. ¿Qué es lo que te distrae ahora? ¿Cuál es tu excusa para no tener comunión con Dios? Para no leer su palabra. ¿Cuál es la excusa? Mucha gente al final del 2019 dijeron: sorpréndeme 2020, y ¡paz! El 2020 lo sorprendió. Yo creo que es mejor decir: sorpréndeme, Dios, sorpréndeme con tus maravillas en este 2020. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, familia. Ahora todos claman a Dios, cuando muchas veces dejamos a Dios plantado en la oración, dejamos a Dios plantado en la iglesia porque estábamos muy ocupados. Aún así, el Señor no se ha apartado, su brazo no se ha cortado. No fue Dios el que se alejó, fue la humanidad la que se alejó. ¿Cuánto haces que no platicas con Dios en una oración intensa, personal? ¿Cuánto hace? Y si crees que ahorita hay aflicción, es apenas una probadita de lo que dice la palabra que viene. Mateo 24:5. Hay señales, dice: muchos vendrán y se harán pasar por mí, y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre, dice Dios, y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras, y que en otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten, estas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. 7. Porque los países pelearán unos contra otros. La gente no tendrá que comer. En muchos lugares habrá terremotos. Pero eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Y luego en la siguiente placa, Mateo 24:13, dice: pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Amén. ¿Cuál es la intención de todo esto? Que el Evangelio y el nombre de Cristo sea conocido hasta en el último rincón del planeta. El Señor tiene prisa por regresar por su iglesia. Dice ahí en el verso 13: yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Pero hay una señal, que el Evangelio se tiene que conocer hasta en lo último de la tierra. Y eso se está cumpliendo. Dice: aún no será el fin. ¿Qué significa eso? Que es un tiempo de gracia y misericordia. Es justo este tiempo que estamos viviendo. Familias, pueblos, personas que están conectadas. Este es el tiempo que estamos viviendo. Es el mejor tiempo para sacar lo mejor de nosotros. Es un tiempo de gracia, de dispensación. Es una advertencia. Vienen cosas peores. Esta es solamente una advertencia. Estamos viendo lo que antes no se veía. Antes venían los que recogían la basura y te escondías. Ahora vienen a recoger la basura y la gente les aplaude. Antes en los hospitales humillaban a los médicos, a las enfermeras. Ahora les aplauden. Cuando antes los humillaban. Antes veían a un pordiosero, a alguien necesitado y lo ignoraban. Ahora le comparten.
A veces es necesario pasar por esto para sacar lo mejor de nuestro corazón. Y lo más importante, para que volvamos nuestro corazón a Dios y lo volvamos a poner en primer lugar. Ahora no es el fin, dice la palabra, pero vendrán cosas peores y ya no habrá oportunidad. La gente deseará morir de tanto sufrimiento, pero dice, no podrá. Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Familia, no te tardes. Este es el tiempo. ¿Qué decía la gente en el mundo? ¿Qué decía la gente perversa del mundo? No pasa nada, decían, no hay Dios. Hacemos el mal y nos va bien. Eso decía la gente. Presumían de hacer el mal y que les fuera bien. Salmo 50:17. Dice el Señor, pues no quieres que te corrija, ni tomas en cuenta mis palabras. Si ves a un ladrón, corres a felicitarlo. Con gente infiel en su matrimonio, haces gran amistad. Para hablar mal, no tiene freno tu boca. Para decir mentiras, se te desata la lengua. A tu propio hermano lo ofendes y siempre hablas mal de él. A pesar de todo esto, dice el Señor, he preferido callarme. Pero estás muy equivocado si creen que soy como tú. Ahora, dice, voy a reprenderte y voy a aclararte las cosas. La gente vive mal, en perversidad, y no pasa nada, y dicen, no hay Dios entonces. Pero no es eso. Es Dios en su misericordia guardando silencio, esperando que atiendas el llamado que Él te está haciendo a arrepentirte. ¿Estás esperando el tiempo de Dios, familia? Hoy es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios. Contágiate de fe y no de miedo. Lee más la palabra, medita la palabra, pasa tiempo de oración y pasa menos tiempo oyendo noticias que no edifican. Pasa menos tiempo hablando cosas que no edifican a nadie. Amós 8:11. Lo volvemos a leer, pase la alabanza por favor. He aquí, vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre toda la tierra. No habrá hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Vagarán de mar en mar, y del norte hasta el oriente andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, y no la encontrarán. Todavía es tiempo, pueblos, municipios, gentes, todavía es tiempo de buscar la palabra, porque va a venir tiempo en que van a sentir más hambre de la palabra, tiempos más duros, más difíciles, dice, pero no la encontrarán. Ya no rechaces la palabra, porque después no habrá tiempo para escucharla. Es importante, familia, que entendamos esto. Que leímos ahorita que en Mateo 24, que Dios guardará y librará a los que hemos creído. Dios guardará y protegerá a los que somos fieles hasta el fin. Mateo 24:13 dice, pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Familia, ¿qué es lo que podemos rescatar de esta aflicción? ¿Qué es lo que podemos rescatar? ¿Qué bueno podemos sacar de esto? Que vamos a crecer en fe, en fidelidad y en humildad. Un pequeño virus sin vida, porque no tiene vida, una pequeña partícula le está enseñando a la humanidad, a los poderosos de la tierra, cuán débiles y cuán frágiles somos. No le temen a Dios, pero le temen a una partícula sin vida. La sangre de Cristo sigue teniendo poder para protegernos, para limpiarnos, para sanarnos. Cuida tu mente, que las malas noticias no programen tus pensamientos.
¿qué es lo mejor que podemos hacer hoy en día? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Hablar el Evangelio, confiar en Dios, ser humildes ante Dios y reconocer que Él es el único que puede librarnos, a nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro municipio, nuestro estado, nuestra república, nuestro planeta. La respuesta no está en un líder político, en un gobierno, no está en la ciencia. La respuesta viene de Dios, porque todo lo que existe fue hecho por Él y para Él. Yo te invito a aprovechar este tiempo, familia, a rescatar la bendición en medio de la aflicción. No dejes de hacer la voluntad de Dios. No dejes de pensar, hablar y actuar. El Señor Jesús dijo: el que oye mi palabra y la practica, van a venir vientos y tempestades, pero tu casa no caerá. Esa es una promesa de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Oramos por nuestras familias. Oramos por cada enfermo en cada hospital. Oramos por cada anciano, cada adulto mayor, por cada persona que esté vulnerable. Pero sobre todo oramos para que todos aquellos que no han creído puedan creer y puedan arrepentirse. Señor, quita toda tiniebla de la mente de los que no han creído. Perdona los pecados, Señor, de Navojoa. Perdona los pecados de Navojoa, Señor. Que Navojoa pueda doblar sus rodillas ante el único Rey y Salvador, Jesucristo. Oramos, Señor, por todos los médicos y enfermeras. Protégelos, Padre. Líbralos de todo mal. Líbralos de toda plaga. Fortalece su sistema inmunológico, Señor. Dales sabiduría, Padre, a la ciencia, a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros. Protégelos, Dios, a ellos y a sus familias, porque están arriesgando su vida, Señor, por los más débiles. Padre, oramos por nuestras comunidades. Haz esta oración en tu comunidad. Hay mucha gente conectada en el Bacame, en el Ejido Tepic, en el Guatabampo, Pacobampo, Chojoa. Hay mucha gente conectada. Guadalajara, Hermosillo, Obregón. Hay mucha gente conectada. Ora por tu comunidad. Dile: Señor, bendigo a mi familia. Tu sangre preciosa sobre mi familia. Tu sangre preciosa sobre mi casa. Dile: Señor, tu sangre preciosa sobre el municipio Navojoa. Tu sangre preciosa sobre el estado de Sonora. Señor, tu sangre preciosa sobre nuestra República Mexicana. Un blindaje espiritual de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, bendice nuestra república, bendice nuestro estado, bendice nuestro municipio, nuestra comunidad. Bendice, Señor. Padre, ten misericordia de la humanidad. Que nadie muera sin conocerte, Señor. Ten misericordia de la humanidad. Perdona los pecados del hombre, Señor. Perdónalos, Señor. Dale otra oportunidad, Padre, a que se arrepientan, a que conozcan de ti, Señor. Padre, que no haya necesidad de cosas peores, que con esto sea suficiente, Padre, para que nuestras rodillas y las rodillas de los que no habían creído, Señor, se doblen ante tu nombre, ante tu presencia. Así está escrito, Señor, en Filipenses, Padre, que tu Hijo Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros. Él murió, pagó nuestros pecados, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Declaramos una cobertura, un blindaje espiritual sobre cada comunidad, cada municipio, cada estado,
de nuestra república, Señor, tu sangre preciosa, Señor, sobre cada adulto mayor, cada enfermo, Padre, en sus casas, en los hospitales. Bendice a los médicos, a las enfermeras, Señor, un blindaje espiritual. Padre, que tu gloria se manifieste, que tu victoria sea palpable, Señor. Padre, reprendemos toda plaga, todo virus, como se llame, Señor, lo reprendemos en tu nombre. Padre, aleja ese virus, aléjalo de esta república, de este estado, de este municipio, aléjalo, neutralízalo, Señor, disípalo en el nombre de Jesús, Señor, en tu nombre hay poder. Señor, perdónanos, perdona a la humanidad, perdona a México, perdona a Sonora, perdona a Navojoa, Señor, si te hemos ofendido, perdónanos, Señor, si pensábamos que tú no tenías sentimientos, perdónanos, Señor. Perdona, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tú veniste a mí con una canción, me rodeaste con tu amor y me libraste, Dios, de mis enemigos y el miedo ya huyó. Dile, y un esclavo ya no soy, pues soy hijo de Dios. Un esclavo, Levanta tus manos y ahí, un en tu hogar. Levanta tus manos y adórale. Yo soy, recibe el abrazo del Espíritu Santo. pues soy hijo de Dios. Vamos, levanta tu voz. Y antes de nacer me escogiste, Dios, me llamaste con tu amor y volví a nacer en este hogar y tu sangre llenó
personas que están conectadas, les bendecimos en el nombre de Jesús. Tengan ánimo, Dios nos va a librar de esta, como nos ha librado de muchas. No tengas temor, habla el evangelio, háblale a la gente que no tiene esperanza y llévalos a una comunión con Dios. Dios te bendice, estamos en contacto. Un abrazo de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.